Gracias. Muchas gracias Ángel. Muy bien, ahí vemos, ya estamos 20 conectados. Bueno, hoy es el último día, bueno, la última sesión de ese curso de Python básico. Gracias a todos los que han estado en todas las sesiones hasta el día de hoy. Y bueno, el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer son puros ejercicios. Vamos a dar un pequeño repaso de los ejercicios, de las funciones que quedaron la clase pasada, que no se terminaron, faltaron como unas 6 más o menos. Y también tenemos unos 3 ejercicios un poquito más extensos, se podría decir, donde va a abarcar no solamente funciones, sino todo lo que hemos ido viendo, ¿no? A lo largo de los temas. No sé si quedó alguna duda en la clase anterior con respecto a los ejercicios de funciones que habíamos hecho, sino para ya ir directamente a los que faltaban. Bueno, si podría hacer un breve repaso, sería interesante, por lo menos de mi parte. No sé, el resto. Ok, un breve repaso podría ser de cómo crear una función, quizás, ¿verdad? Me parece que ese repaso incluso lo podríamos hacer con los ejercicios que faltan, igual. Porque los ejercicios que faltan vamos a tener que crear funciones y eso es básicamente el repaso que se podría hacer. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno, en lugar de compartirles, de presentarles por aquí, mejor creo que les voy colocando los ejercicios por aquí por el chat para que ustedes también lo puedan copiar. Este era el que había quedado, ¿verdad? El de crear una función que nos imprime una lista con los n primeros números de la serie de Fibonacci. ¿Ok? Donde ya habíamos explicado un poco que en realidad eso tiene varias formas de hacerse. Una de ellas es aplicando recursividad. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. A ver, un momento, voy a compartir el Colab. Ahí está, ¿me confirman si se ve, por favor? Creo que sí, ¿no? Muy bien, voy a poner por acá clase 6. Ejercicios, opciones. Y por aquí la de Fibonacci. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Está bien ahí el tamaño. Muy bien, no sé si alguien ha intentado hacer este pequeño ejercicio haciendo uso de la recursividad. No sé si alguien por ahí quizás ha investigado un poco cómo se hace, cómo se aplica la recursividad. Recuerden, la recursividad es prácticamente dentro de la creación de la función, llamar a esa función que estamos creando. Lo que quizás sea un poquito extraño, ¿no? Pero vamos a ver que sí es posible. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a crear una función, así que vamos a crear 2 códigos. Entonces, en el segundo, normalmente hacemos nuestro código principal, que es, por ejemplo, a ver, serie Fibonacci. Le vamos a decir, va a ser igual a nuestra función Fibonacci, y a esta función le vamos a poner un número. ¿Ok? Si, por ejemplo, le ponemos aquí el número 5 y luego imprimimos la serie, ¿qué respuesta nos tiene que dar esto? Nos tiene que dar la serie de Fibonacci con sus 5 primeros elementos, ¿no? Bueno, creo que la clase pasada incluso les había dicho que comenzaba en 1, pero no. La serie siempre va a empezar en 0, ¿ok? Y el segundo elemento empieza en 1. Estos son los 2 primeros elementos. A partir de ellos 2 es que se crean los demás. Entonces, si ingresamos Fibonacci 5, la salida aquí tendría que ser, tenemos acá, ¿no? 0 más 1 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 2, y 1 más 2 es igual a 3. Listo, ahí ya tendríamos los 5 primeros elementos de la serie de Fibonacci. No, recuerden que cada elemento que se agrega es la suma de los 2 últimos. ¿Ok? Si por ejemplo colocamos acá Fibonacci 10, lo que tiene que
imprimirse aquí serían los 10 primeros dígitos. Entonces aquí seguiría con el 5, luego el 8, 13, 21. ¿Y cuántos van ahí? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta uno, ¿no? Faltaría el 34. Esta debería ser la salida que obtenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a crear esta función? Recuerden que para crear una función tenemos que usar la palabra clave def, ¿ok? Que significa definir. Luego, el nombre de la función, que en este caso ya le hemos instanciado aquí, ¿no? Ya le hemos llamado aquí, que se va a llamar Fibonacci. Y el parámetro, pues, le colocamos una variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, n. Colocamos 2 puntos y vamos a retornar algo. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, para aplicar la recursividad, primero tenemos que crear al menos una salida. ¿Ok? Tenemos que forzar al menos una salida. Entonces, ¿qué pasa si n vale 0? Perdón, si n vale 1. Si yo ingreso Fibonacci 1, aquí, lo que me tiene que salir solamente es una lista con el número 0 solito, ¿no? Porque es el primer elemento. Entonces, primero vamos a ejecutar esa condicional, esa condición. Si n es igual a 1, voy a retornar una lista que solamente va a contener el número 0. ¿Ok? Eso es todo. Luego, forzamos otra salida, que va a ser la segunda. Decimos, elif, si n es igual a 2, vamos a retornar una lista que tenga los dos primeros elementos. En este caso, el 0 y el 1. ¿Ok? Ya tenemos las dos primeras condiciones. Entonces, lo que normalmente uno pensaría es que tengamos que hacer estas infinitas condiciones para cada valor de n, ¿verdad? Por ejemplo, si n vale 3, retornamos la lista de 3 números, si n vale 4, retornamos la lista con 4 números, y así sucesivamente hasta el infinito, pero sabemos que esto no lo podemos hacer de manera infinita, ¿no? O sea, no es posible poner infinitos if. ¿Ok? Entonces, solamente vamos a necesitar forzar en este caso las dos primeras condiciones, cuando n vale 1 y cuando n vale 2. Luego, la última condición va a ser, si es que n es mayor a 2, es decir, si es que n vale 3, o si es que n vale 4, o si n vale 5, o hasta infinito, vamos a aplicar un pequeño código donde vamos a aplicar aquí la recursividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a pensar un rato. Si yo pongo Fibonacci 10, tenemos que el valor de n es igual a 10. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, esta lista contiene 10 elementos. Pero esta lista de Fibonacci 10 la podemos crear teniendo, en primer lugar, la lista con 9 elementos. ¿Ok? Y una vez que tenemos la lista con 9 elementos, simplemente le añadimos la suma de sus dos últimos elementos y viene para aquí. Entonces, vemos que para obtener la lista de Fibonacci 10, vamos a necesitar primero la lista de Fibonacci 9. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si requerimos obtener Fibonacci 8, primero vamos a requerir, ¿qué cosa? Fibonacci 7, ¿verdad? O sea, un número menos. Entonces, decimos lo siguiente. Aquí vamos a primero crear una serie que sea igual a ¿qué? A Fibonacci de n-1. Dense cuenta que lo que estoy haciendo yo aquí es llamar a la función Fibonacci cuando aún ni siquiera se ha creado, porque yo lo estoy creando aquí. Pero dentro de la creación de esta función, yo estoy instanciándola aquí, yo le estoy llamando. ¿Ok? Entonces, digo, serie es igual a Fibonacci n-1. Si n vale 10, ¿qué voy a obtener acá? O vamos por partes. Por ejemplo, si n vale 3, que si yo escribo Fibonacci 3,
¿Qué voy a obtener de esta salida de aquí? Sería Fibonacci de n-1, es decir, Fibonacci de 2, perdón, Fibonacci de 3 menos 1, es decir, Fibonacci de 2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que obtengo yo si pongo Fibonacci de 2? Pues voy a obtener esta lista de aquí. Entonces, fíjense que esta lista me va a obtener automáticamente esta de acá. En caso de que n sea igual a 3. Ojo. ¿Ok? Vamos a poner en caso de que n sea igual a 3. ¿Ok? Esta función me va a retornar esta lista de acá. Porque es Fibonacci de 2, me da esto. ¿Verdad? Luego, una vez que ya tengo esa serie, simplemente le añado sus dos últimos elementos. Es decir, de la serie el menos 1 más de la serie el menos 2. Es decir, estos son los últimos dos elementos de esta serie de acá. En este caso sería el 1 y el 0, ¿no? Lo sumo y lo añado a la serie. Entonces, aquí se le va a añadir la suma de los dos, que sería el 1, por ejemplo. Y listo, solamente tendría que retornar la serie. Ahí está. Ahora, ya hemos visto que en el caso de que n valga 3, esto de acá va a ser Fibonacci de 2, nos va a dar esto, ¿verdad? Y luego le añadimos 0 más 1, 1, y nos va a retornar, ¿qué cosa? Nos retornaría esta serie de aquí, 0,1,1. Esto es lo que la función haría si es que n vale 3. Ahora, ¿qué pasa si n nosotros le ponemos aquí 4? Si aquí le ponemos 4, Fibonacci de 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Si n es igual a 4, entonces, ¿qué obtendríamos de aquí? Obtendríamos Fibonacci de 3, ¿verdad? Pero ya sabemos que Fibonacci de 3, ¿cuánto es? Es esta lista de aquí, ¿sí o no? Sería 0,1,1. Entonces, esto me va a retornar 0,1,1, ¿verdad? Y luego a esta serie le vamos a añadir la suma de su último elemento y su penúltimo elemento, y voy a obtener esta serie de aquí. ¿Ok? No sé si me siguen un poco con la lógica ahí. Ok, ya para terminar con la lógica, ¿qué pasa si n vale 5, por ejemplo? Aquí tendríamos Fibonacci de 4, y Fibonacci de 4 es justamente, nos retorna esto, ¿no? Esto de acá. Le añadimos los dos últimos elementos, pues, y aquí vamos a tener esta lista de aquí. ¿Ok? Entonces, ya nos vamos a dar cuenta que no va a ser necesario poner infinitos if, sino solamente forzar dos if y colocar uno que aplique recursividad. Entonces, vamos a ver si este código funciona. ¿Ok? Creo mi función. Esperamos un momento que cargue. Ya. Y ejecutamos Fibonacci 10. A ver si nos da esta lista de aquí. Ahí está. ¿Ok? Ya tenemos este resultado. Entonces vamos a hacerlo por partes, por ejemplo. Pongo Fibonacci 1. Tenemos esto, ¿no? El 0, porque está diciendo, si n vale 1, retorna esto. Si yo le pongo Fibonacci 2, obtengo esta serie de acá. Si le pongo Fibonacci 3, está creciendo la lista. ¿Qué pasa si le pongo Fibonacci 20, por ejemplo? Los 20 primeros números. Pues voy a obtener todo esto, ¿no? Vemos que se está creando la serie Fibonacci con los 20 primeros elementos. Ya si le pongo 50, ahí está, ¿no? Ahí tengo todos los 50 elementos de la serie. Miren hasta qué número llega. Hasta este número gigante. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales ventajas de la recursividad. Con este pequeño código, he podido hacer que no importa qué tan grande sea el número que le ingrese acá, siempre me va a dar este resultado. ¿Ok? No sé si quedó una pequeña duda ahí. No sé si se entendió esa parte. Quizás sea un poquito complejo, un poco confuso, ¿no? Pero si nos
esforzamos en analizar bien lo que estamos haciendo, vamos a ver que tiene sentido. ¿Alguna duda hasta ahí? Se entiende, pero hay que analizar evidentemente. Se entiende lo que usted hizo en este momento. Ok, muchas gracias, Ángel. A ver, vamos a realizar otro ejercicio aplicando recursividad. Esta es un poquito más sencillo para que lo puedan hacer ustedes. ¿Qué es esta de aquí? ¿Ustedes conocen qué es el factorial de un número? Imagino que sí, ¿no? Algunos sí. El factorial de 5, por ejemplo. ¿Cómo se halla el factorial de 5? Multiplicando, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El factorial de 10, puedes multiplicando, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, hasta por 10. Entonces vamos a hacer una función que obtenga el factorial de un número. Es decir, si yo coloco aquí, por ejemplo, factorial es igual a factorial de 5, y lo imprimo, pues como respuesta tengo que obtener el resultado de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 6, 24, 24 por 5, 120 creo. Nos debe dar esto, me parece. Entonces, y así, ¿no? ¿Cómo crearía yo esta función? Aplicando recursividad, porque también hay otras maneras de hacerlo sin recursividad, pero la recursividad es la que nos da una mejor eficiencia del código. De la misma forma, sí. A ver, ¿quién podría escribirme un pequeño código en el chat para ver si lo han entendido bien? Recuerden que cuando hacemos recursividad tenemos que primero al menos forzar una salida, como lo hicimos aquí, ¿no? Aquí hemos forzado dos salidas, cuando n vale 1 y cuando n vale 2. En este caso, el factorial solo va a ser necesario forzar una salida. Y las demás ya se hacen llamando a las anteriores. A ver, un minutito para que puedan pensar cómo se haría esta función. ¿Cuál es el primer número que forzarían ustedes? La primera condición. Si n vale ¿cuánto? Si n vale 0, ¿no? ¿Cuánto sería el factorial de 0 entonces? Todo número multiplicado por 0 es 0. En realidad, el factorial de 0 matemáticamente es 1. ¿Ok? Factorial de 0 es 1. Factorial de 1 también es 1. Y a partir del factorial de 2 ya sería 2, ¿no? Sería 1 por 2. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, primero forzamos la primera salida, es decir, decimos, si n es igual a 0, pues vamos a retornar 1. ¿Ok? Si n vale 0, retornamos 1. Y ahora solamente quedaría la condición de else. ¿Ok? O sea, si es que n no vale 0, si es que vale 1 más, o podríamos poner, ¿no? Para indicar que n no puede ser un número negativo, si n es mayor que 0. ¿Sí? Ya, si n vale 0, vamos a retornarlo. Pero si n es mayor que 0, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a retornar. Recuerden, si tenemos factorial de 5, estamos haciendo en realidad 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Verdad?
Pero a la vez sabemos que esto es igual a ¿qué? 1 por 2 por 3 por 4 sabemos que es factorial de 4, ¿verdad? Entonces esto es factorial de 4 por 5, ¿sí o no? Factorial de 4 por 5. Si tenemos aquí factorial de 7, por ejemplo, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Entonces, ¿esto a qué es igual? Eso sería igual al factorial de 6 por 7, ¿sí o no? ¿Ven? Y ahí estamos armando un poco ya la lógica, ¿no? Si colocamos acá factorial de 10, entonces la respuesta debería ser por 8 por 9 por 10. ¿Y esto a qué es igual? Al factorial de 9 por 10, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a retornar acá? Si es que n vale más que 0, ahí nos han colocado, ¿no? Sería factorial de n-1 por n. O al revés, ¿no? N por factorial de n-1, que es lo mismo. Entonces, esto sería igual a factorial de n-1 por n. Ahí está. Entonces, si n vale 10, tenemos que retornamos el factorial de 9 por 10. Pero ¿a qué es igual el factorial de 9? Entonces, vuelve a llamar a la función con n igual a 9. Entonces, el factorial de 9 va a ser el factorial de 8 por 9. Pero nuevamente, ¿cuánto vale el factorial de 8? Y nuevamente va a llamar a la función, ¿no? N igual a 8. Sería el factorial de 7 por 8. Entonces, con la recursividad, esto lo va a llamar varias veces hasta que en algún punto llegue al final y diga factorial de 0. Entonces, el factorial de 0 ya lo tenemos, que vale 1, ¿no? Ya no hay nada más allá de eso. ¿Okay? Ese es el límite, factorial de 0. Por eso es que tenemos que forzar siempre una salida. Si no forzamos ninguna salida, nunca vamos a tener el valor de esto en realidad, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante forzar aquí una salida al menos. Muy bien, eso sería todo el código del factorial. Entonces, vamos a ver qué nos arroja el factorial de 10, por ejemplo. Tenemos este número gigante, ¿no? Que vendría a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. A ver, si yo coloco factorial de 5, debería ser 120, creo. Ahí está, ¿no? Factorial de 5, 120. Factorial de 6 sería 120 por 6, o sea, 720. Y así podemos colocar factorial de 100, a ver cuánto nos da. Uf, nos da un número súper gigante. Ahí está, ¿no? Claro, factorial de 100 es multiplicar 1 por 2 por 3 hasta por 100, entonces ya es demasiado. Entonces no sé si quedó claro ahí cómo aplicar recursividad. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Muy bien, ¿qué otros ejercicios tenemos por acá? A ver, aquí hay otro. ¿Ustedes saben qué es un palíndromo? ¿Alguno sabe qué significa una palabra si es palíndroma o no? Una palabra palíndroma es aquella que se lee, que se escribe igual al derecho y al revés, ¿verdad? Ok, muy bien. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Oso, que se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Exacto. Entonces, podríamos hacer una, como Anita Lava Latina, ¿no? Que en ese caso sería una frase palíndroma. Ya, perdón. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una función para que nos detecte si una palabra es palíndroma o no? Por ejemplo, yo puedo colocar, ¿no? Print de frente acá. Es palíndromo
Y acá cualquier palabra. Por ejemplo, a ver, kayak, uno me dijo, ¿no? Kayak. Entonces, si yo ejecuto, pues la respuesta me debe decir sí o no. ¿Ok? En este caso me debería decir sí, ¿verdad? Porque esto es una palabra palíndromo. Entonces voy a crear la función. Es palíndromo donde el parámetro de entrada va a ser un texto. ¿Ok? Y voy a retornar. Aquí sí no es necesario usar recursividad. No se preocupen. A ver, vayan pensando, ¿cómo podríamos hacer esa función? Nos tiene que retornar, esa función nos tiene que retornar, por ejemplo, sí o no. O si queremos también nos puede retornar true o false, o sea, verdadero o falso, un booleano, dependiendo, ¿no? Cómo queramos hacer el código. A ver, le doy un minuto para que puedan ir pensando. Quizás podríamos hacer que el texto primero revertirlo, ¿verdad? O sea, hacer que el texto que ingresamos lo revertimos y luego hacemos un condicional, ¿verdad? Si el texto normal es igual al texto revertido, retórname verdadero. De lo contrario, retórname falso. Entonces podemos ir haciendo eso, por ejemplo. Si texto es igual a texto revertido, retórname verdadero. De lo contrario, retórname falso. Ahí está. Ah, pero tenemos que hallar primero el texto revertido, ¿no? Tenemos que escribir algo de código aquí para poder lograr obtener el texto revertido. Solo eso faltaría. Ah, y otra cosa también. No se olviden de esto. Por ejemplo, en este caso, kayak, vemos que la K es mayúscula al principio y la K aquí es minúscula al final. Entonces, si ingresamos esta palabra kayak, texto va a tener este valor, ¿no? Va a tener este valor, kayak. Pero si de alguna forma lo revertimos, su valor sería de esto, así, con la K mayúscula al final, ¿sí o no? Que aquí tenemos la K mayúscula al inicio y esto al final. Y esto no va a ser igual. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que esto sea igual a esto, sin importar de que sea mayúsculo o no? Pues podemos usar, claro, podríamos pasar todo a minúsculas o todo a mayúsculas, ¿no? Da lo mismo al final. Por ejemplo, podemos en esta condicional decir, si texto.lower, o sea, si el texto con todas sus letras minúsculas es igual al texto revertido con todas sus letras minúsculas, pues retorna mi true. Entonces, ahí ya, en ese caso ya no nos va a importar si la letra es mayúscula o minúscula, ¿no? Lo mismo es si acá ponemos upper, acá también podemos poner upper. ¿Ok? Solamente vamos a comparar las letras, sin importar si es minúscula o mayúscula. Muy bien, ¿cómo podemos obtener el texto revertido entonces? Hay dos formas en realidad. Una de ellas, pues, sería primero crearlo como un texto vacío.
¿Y cómo creas un texto vacío? Pues simplemente colocando esto. Ya, perdón. Entonces, de esta manera yo estoy colocando un texto vacío, ¿no? Que no tiene ningún carácter, pero cuyo tipo de dato ya es un string. El tan solo hecho de colocarle yo comillas, ya le estoy diciendo que el tipo de dato de esa variable es un string, pero que es un string con ningún carácter todavía. Entonces, ese carácter yo lo voy a tener que rellenar de alguna forma. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo hacer un bucle for, quizás, un bucle for que recorra una cantidad de veces igual a la cantidad de letras que tiene el texto. Por ejemplo, for i in range, recuerden, for i in range, la longitud del texto. Algo voy a hacer aquí. Entonces, si el texto tiene, no sé, es kayak, si el texto es kayak, su longitud sería ¿cuánto? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Entonces sería for i in range 5, o sea, voy a ejecutar algo que se va a repetir 5 veces. ¿Y qué voy a hacer? En cada una de las iteraciones, pues al texto este que he creado vacío, le voy a ir añadiendo una letra en cada iteración. ¿Ok? Entonces voy a decir texto revertido es igual a texto revertido más algo. O sea, en cada iteración a este texto que primero está vacío le voy a ir añadiendo algo. ¿Y qué le voy a añadir? Pues lógicamente tengo que añadirle la última letra. En la primera iteración tengo que añadirle la última letra, ¿no? Esta de acá. En la segunda iteración tengo que añadirle la penúltima. Y así. En la tercera tengo que añadirle la antepenúltima. Muy bien, ¿y cómo obtengo en este caso esas posiciones? Recuerden que para obtener la última letra, puedo usar el índice -1, ¿no? Entonces puedo decir, ya, en la primera iteración voy a añadirle el elemento en la posición -1, que vendría a ser la posición última. ¿Ok? Entonces, en la primera iteración, perdón, en la primera iteración le voy a agregar la última letra. En la segunda iteración, ya no le voy a agregar el -1, sino le voy a agregar, ¿cuál? El -2. ¿Ok? Luego, en la tercera iteración, ya no le voy a agregar el -2, sino el -3. En la cuarta, le voy a agregar el -4. Y en la quinta, le voy a agregar el -5. Entonces, como se dan cuenta, esto va a ir cambiando. No va a ser un número fijo. Por lo tanto, aquí le voy a colocar la variable menos i, porque esta variable i es la que va a ir cambiando en cada una de las iteraciones, ¿verdad? Pero ahora, si decíamos que en la primera iteración esto tenía que ser -1, sabemos que en un for el i siempre empieza siendo igual a 0. Recuerden que un range siempre empieza con el elemento igual, con el primer elemento igual a 0. Entonces aquí en la primera iteración estaríamos diciendo texto -0, lo cual no es correcto. Entonces aquí tenemos que agregarle un -1 para que empiece con el -1. ¿Ok? No sé si se entiende esa parte. Entonces, en la primera iteración, esto es igual a 0, entonces sería -0 menos 1, -1, ¿no? En la segunda iteración, como i va a valer 1, ahora sí, -1 menos 1 es -2. Y ya lo estaríamos haciendo correctamente. Ok, entonces con con esas 3 líneas de código, ya vamos a obtener el texto revertido. Comparamos y obtenemos verdadero o falso. Entonces veamos, creo esta función e imprimo. Si la palabra kayak es palíndromo, exactamente nos da true. ¿Ok? Si yo le añado otra letra, la letra O, por ejemplo, ahora sí ya no sería palíndromo. Y nos va a dar false. Por ejemplo, aquí la frase que me pusieron en el chat. Anita lava la tina. Ahí está, true. ¿Ok? Pero ahora, Anita lava la tina, claro que tendríamos que ponerle los espacios quizás.
Y ahí sí nos va a dar false. ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, de nuevo, porfa. Juan, ¿en qué parte exactamente? ¿En cómo creamos el texto revertido? ¿O en qué parte, a qué parte te refieres? Habría que eliminar los espacios o caracteres que, claro, en este caso, por ejemplo, la parte del i-1. Ya. Recuerda que cuando estamos iterando en un for, siempre, cuando usamos un range, el primer valor va a ser el número 0. Por ejemplo, si decimos acá, for i in range 5, voy a hacer aquí un ejemplo ya. Si decimos for i in range 5, entonces los valores por el que se va a iterar la variable i será 0, 1, 2, 3, 4. O sea, la variable i en la primera iteración va a tomar este valor, en la segunda va a tomar este, en la tercera este y así. ¿Okay? Siempre va a empezar en el 0. Entonces, si queremos que en la primera iteración esto sea menos 1, ¿ok? Sabemos que en la primera iteración i vale 0, entonces aquí sería menos 0, lo cual estaría mal. Por eso le estoy restando 1. No sé si se entendió ahí. Claro, estoy forzando a que en la primera iteración esto sea menos 1, no menos 0, ¿no? Entonces vamos a dejar esto así, en texto. Ya. Muy bien, al parecer ya habíamos hecho aquí la función. Simplemente tendríamos que hacer alguna pequeña modificación en caso el carácter o el texto tenga espacios en blanco, ¿no? Ahí tendremos que idear alguna otra forma de quizás eliminar esos espacios. Tendríamos que hacerlo primero desde el texto, ¿no? Es decir, for i in texto, por ejemplo, por cada letra en texto, si el carácter es igual a espacio en blanco, pues remove, o sea, elimino ese carácter del texto, ¿no? Algo así. ¿Ok? Eso va a quedar pendiente para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? No sé cómo dejarlo acá. Ya, si tienen tiempo, si quieren practicar, les dejo como reto hacer que esta función, o sea, funcione incluso con espacios en blanco. Listo. Si no hay ninguna duda, vamos entonces avanzando. Claro, con el método replace también, ¿no? Muy bien. Método replace, reemplazamos los espacios. A ver, en este caso tú has puesto acá espacio en blanco y una coma. O con el método strip también. Claro, con el método strip también es un método que automáticamente elimina los espacios en blanco, ¿no? Es más directo. Muy bien. Listo, vamos con otro ejercicio entonces. Este de aquí. Crea una función que obtenga una lista con todos los divisores de un número. Por ejemplo, yo puedo decir acá, divisores del número 12 es igual a ¿qué? A divisores de 12. Simplemente con un print, nada más, para ya no estar creando más variables. Entonces, esto nos debería dar como resultado una lista con todos los divisores del número 12.
A ver, ¿cuáles son los divisores del 12, por ejemplo? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no, el 6 sí, y el 2. Estos elementos serían los divisores del 12, ¿no? Esta es la lista que tendría que arrojarnos esta función, si colocamos como parámetro de entrada el número 12. A ver, ¿cómo podríamos crear esta función? ¿Qué operación podríamos usar para esto? ¿Qué operación aritmética nos ayudaría a hallar los divisores de un número? Podría ser una resta sucesiva. Claro, una operación de residuo, ¿verdad? Porque sabemos que si un número lo dividimos entre cualquiera de sus divisores, nos va a dar como residuo 0. O sea, ese es el por qué se considera un número divisor de otro número, ¿no? Porque el residuo prácticamente sería 0. Uh-huh. Y si dividimos un número por cualquier número que no sea su divisor, obviamente el residuo no va a ser 0, va a ser otra cosa. Entonces podríamos crear ahí un bucle, ¿verdad? Que recorra, donde la variable recorra desde el 1 hasta el número que hemos colocado, o sea, desde el 1 hasta el n, y que en cada una de esas iteraciones vaya preguntando, ¿verdad? Si es que n, residuo, ese número, es igual a 0, lo agregas a esa lista de divisores. De lo contrario, si no es igual a 0, simplemente no hagas nada, no lo agregues. Esa sería la idea. Claro, eso que dice Andrés, si n residuo 2 es igual a 0, sería como para, por ejemplo, para saber si un número es par. Si queremos saber si un número es par, podríamos usar eso, ¿no? Pero en este caso queremos hallar los divisores. Entonces, como les mencioné, podríamos hacer un for, ¿ok? Un for. In range n. Queremos que sea un for que se repite n veces. Entonces, antes del for, vamos a crear primero una lista vacía, ¿ok? Que va a ser divisores. Y luego, en cada una de las iteraciones, vamos a ir agregando elementos a esa lista. ¿Ok? Entonces, en la primera iteración, obviamente, siempre va a tomar el número 1, ¿no? Entonces decimos, si el número n, residuo i, es igual a 0, vamos a agregar es el número i a la lista de divisores. Pero acá hay un problema. Recuerden que el i siempre inicia en 0, ¿verdad? Cuando hacemos un for i in range, como ya les había mencionado en este ejercicio de acá, el i siempre empieza en 0. Entonces aquí, en lugar de colocar i, pues tendríamos que colocar i más 1. En paréntesis por si acaso, ¿no? Para que en la primera iteración esto sea 1. Y pues obviamente le agregamos i más 1 también. Solo por eso, porque esto empieza en 0, es que le estamos agregando aquí más 1 y aquí también más 1. Entonces, por ejemplo, divisores de 12. Creamos lista vacía y aquí el range 12 sería igual a... Estamos imaginando que n vale 12 ahora, ¿ok? Entonces esto sería 0,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Esto sería, ¿ok? El range 12 va a ser igual a esto. Entonces, en la primera iteración iba a tomar el valor de 0
y va a decir, si 12 residuo 1, o sea, si 12 entre 1 nos da como residuo 0, agrega a la lista de divisores el número 1. Muy bien. Obviamente el 1 siempre se va a agregar. El 1 siempre va a ser divisor de cualquier número. En la segunda iteración va a decir, ahora iba a tomar el valor de 1. Y va a decir, si 12 dividido 2 nos da como residuo 0, también vas a agregar el 2. Lo mismo va a ser con el 3, con el 4, etc. Ahora, si cuando i tome el valor de 4, ¿ok? En la quinta iteración, vamos a decir, si 12 dividido 5 nos da como residuo 0, agrégalo. Pero sabemos que 12 entre 5 no nos va a dar un residuo de 0, ¿verdad? Entonces simplemente no lo va a agregar y no va a hacer nada. ¿Ok? Y eso sería el código, básicamente. ¿Qué vamos a retornar? La lista de los divisores que ha quedado acá, que hemos ido agregando. Veamos. Divisores 12. Ahí lo tenemos, ¿no? Vean, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Exactamente. Si pongo divisores, no sé, 24, tengo todos los divisores del número 24. Divisores 15, por ejemplo, puedo ir probando, ¿no? Ahí está, solamente estos, 1, 3, 5 y 15. ¿Okay? No sé si hay alguna duda con este código. Voy a dejarlo en el 12 acá. Ahí les dejo unos pequeños comentarios para que se entienda el código. Con esa función también se puede determinar exactamente. Y ese básicamente era el ejercicio siguiente, que va a depender un poco de esta función, que es esta de aquí. Crea una función que indique si un número es primo o no. Y es válido que en una función incluyamos otra función. Es decir, vamos a poder crear una función que nos indique si un número es primo o no, y nos vamos a ayudar de esa función de divisores que hemos creado. Exactamente. Entonces, antes de pasar a ese ejercicio de los números primos, no sé si ha quedado alguna duda ahí con este de acá de los divisores. Creo que sí está todo claro, ¿no? También voy a aprovechar este código eh, para enseñarles un detallito. Por ejemplo, si queremos una mejor legibilidad del código, podemos hacer lo siguiente. Acá decimos, ¿no? Si el residuo de n dividido un número es igual a 0, haz esto. De lo contrario, no hagas nada. ¿Cómo le podemos decir a Python? ¿Existirá un comando que simplemente signifique no hacer nada? En Python hay un comando que se llama pass. Que en realidad este comando, aunque suene un poco irónico, no hace nada. O sea, simplemente es decirle, de lo contrario, no hagas nada. Entonces, vamos a ver que esto no es obligatorio colocarlo, es opcional, pero dense cuenta que le da, aquí tengo que colocarle identado, ¿no? Así. A ver, ese tiene que estar a la altura de este if. Ahí. Y este también acá. Okay. Si bien este bloque no aporta nada en la ejecución del código, le da un poco de legibilidad, de mejor legibilidad. Si pasa esto, haz esto. De lo contrario, simplemente no hagas nada. ¿Okay? Y pues el resultado va a ser lo mismo. Como les mencioné, en realidad no es obligatorio colocar esto, es opcional. En algunos casos sí nos sirve. ¿Ok? Pero es un poco para que tengan en cuenta ese pequeño detalle que se puede hacer también.
Muy bien, entonces vamos a hacer el código de la creación de números primos. Y decimos, ¿no? Es primo, por ejemplo, preguntamos, ¿el 7 es número primo? ¿Y qué me tiene que salir de, como el resultado aquí? Me tiene que salir true o false. En este caso, si como el 7 es primo, el resultado aquí tiene que ser true. Ya, pero ¿cómo creamos esa función? A ver, ¿quién podría decirme cómo creamos esa función ayudándonos de esta función de divisores que ya existe? ¿Cuál es la condición para que un número sea primo? Claro, que sea divisible entre sí mismo y entre uno. Ya, ¿y cómo podemos preguntar esa condición? O sea, ¿cómo podemos preguntar, este número es divisible entre sí mismo y entre uno, y a la vez no es divisible entre otros números? Sería un poco complejo preguntar eso, ¿no? ¿Qué te parece si solamente preguntamos si la cantidad de divisores, muy bien, exactamente, ¿no? Si la cantidad de divisores de ese número es igual a 2, es primo. Claro, porque si, por ejemplo, colocamos acá divisores de 7, tenemos 1 y 7. ¿Cuántos son? Son 2, nada más. Divisores de 5, por ejemplo, 1 y 5. ¿Cuántos son? Son 2. Divisores de 11, que también es primo, 1 y 11. ¿Cuántos son? Son 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los números primos son los únicos que van a tener únicamente 2 divisores. Los demás van a tener más de 2. ¿Okay? Como ya vimos que, por ejemplo, el 12, que no es primo, tiene más de 2, ¿no? Entonces, únicamente los números primos solo van a tener 2 elementos en sus divisores. Entonces, la pregunta aquí sería, si, si la longitud de los divisores de n, ¿okay? Si la longitud de los divisores de n, recuerden que esto nos retorna una lista, entonces si la longitud de esa lista es igual a 2, retornaremos true. De lo contrario, retornaremos false. Nada más. Vean qué sencillo ahora se hizo el código ayudándonos de esta función de divisores que ya existía y ya la acabamos de crear anteriormente. ¿Okay? Simplemente es esto de acá. Entonces probemos. Entonces, ¿7 es primo? Sí. ¿8 es primo? No. ¿9 es primo? Tampoco. ¿11 es primo? Sí. Y vamos a poder probarlo con cualquier número. ¿Okay? 123 es primo. No, no es primo al parecer. Claro, porque es 31 por 3, ¿no? También puede ser 3 por 30. 3 y 31 son divisores. ¿O no? 3. Ah, no, no, estoy mal. Me confundí. Vamos a ver, ¿cuáles son los divisores del 123? Ah, ya. 41 por 3. Entonces no es primo.
Muy bien, no sé si hay alguna duda ahí. ¿Está todo claro? Muy bien. Listo. Entonces, continuamos por acá. Aquí, por ejemplo. A ver, ¿cómo haríamos esto? Crea una función que nos imprima una lista con los n primeros números primos. Y vamos a ver que también vamos a necesitar la función anterior que acabamos de crear. Por ejemplo, si yo pongo números primos 5, ¿qué tengo que tener como salida? Tengo que tener una lista con los 5 primeros números primos. Es decir, 2, 3, 5, 7 y 11. Obviamente, si coloco números primos 20, tengo que obtener una lista con los 20 primeros números primos. Si es primo, si el número es primo, si, claro, si el número si el número es primo, imprimir. Ya, pero falta, creo, ¿no? Falta código ahí. Es una condición que se puede incluir en el código que vamos a hacer. Pero además vamos a tener que quizás usar un bucle for. ¿Se dan cuenta que en la mayoría de casos usamos el bucle for, ¿no? El bucle for es normalmente es mejor que el while. Se entiende mejor el for, porque es iterativo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos crear esa función. Ahí está. Ya. A ver, si n vale 5 en este caso, tenemos que crear, bueno, antes de entrar a un bucle, podemos crear aquí una lista vacía, luego hacer un bucle for y en cada una de las iteraciones vamos agregando elementos a la lista. Entonces podemos decir for i in range n, quizás, ¿ok? Para que se repita n veces. Sí, ¿ok? Sí, y eso es lo que nos dijo Andrés, ¿no? Vamos a usar esta condición. En este caso no sería si n es primo, sino si la variable i, ¿ok? Si la variable i es primo, o no necesariamente así, simplemente así. Recuerden que esto ya nos va a dar true. Entonces, si decimos if true, automáticamente esta condición va a ser verdadera. No es necesario colocar esto. ¿Ok? Cuando hacemos una condición no es necesario colocar si esto es igual a true. Simplemente, como esto nos va a dar true, entonces se va a ejecutar
la condición, perdón, la acción que esté aquí, en este if. ¿Ok? No es necesario colocar si es igual a true. Ya, pero acá va a haber un pequeño error. A ver, vamos a intentar esto. Normalmente diríamos, ¿no? Si el número es primo, ojo, aquí sería i más 1, porque recuerden que esto empieza en 0, ¿ok? Y vamos a empezar desde el 1. Entonces, si el 1 es primo, vamos a añadir a la lista el número 1, ¿ok? Y eso vamos a hacer, ¿cuántas veces? N veces. Ya, pero yo no creo que esta sea la solución. Vamos a ver, vamos a retornar lista. Vamos a crear esta función. A ver, si yo digo imprimir número 5, fíjense que solamente voy a obtener estos 3. No voy a obtener todo esto. Lo mismo, si coloco, por ejemplo, 11, no, los 7 y a los 10 primeros números primos, solamente voy a obtener esto, 2, 3, 5 y 7. Solo estoy obteniendo los 4 primeros. A ver, ¿cuál es el error aquí que hemos cometido en este código? ¿Por qué me está saliendo eso? Fíjense que lo que yo estoy haciendo no es decirle que me obtenga los 10 primeros elementos. Yo le estoy diciendo que me saque todos los números primos hasta el número 10, en este caso. Entonces me está sacando esto. Ya no me está sacando el 11, porque el 11 es mayor a 10. Lo mismo me pasaba con el 5, ¿no? Yo le estaba diciendo en realidad que me saque, que me imprime todos los números primos hasta el número 5, porque eso es lo que he dicho acá, hasta el n. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener un problema. No voy a poder usar el for en este caso, porque yo no voy a saber hasta qué número se va a ir. ¿Ok? Es decir, si yo coloco acá 5, si bien yo quiero sacar 5 elementos, no sé hasta qué número va a evaluar. O sea, no sé que el 11 es el elemento 5. Claro, está contando los números primos que está dentro de ese rango. Entonces, lo que voy a hacer ahora podría ser, por ejemplo, un while true. Porque recuerden que el while true, ¿cuándo se usa? Cuando yo no sé exactamente cuántos elementos o cuántas iteraciones tengo que hacer. ¿Okay? Un while true es una iteración infinita, y cuando se cumpla una condición, salgo del bucle. Entonces, en lugar de poner for i in range n, voy a poner un while true. Ahí está. Ahora sí nos va a servir igual. Y para eso, primero tengo que crear una variable i que voy a inicializarlo en 1 para ya no estar poniendo más 1 aquí. Listo. Ahora sí. Bucle infinito. Si la variable i es primo, lo agrego a la lista. Nada más. Nuevamente se repite el bucle. Pero ahora tengo que incrementar esta variable para que ahora sea igual a 2. ¿Ok? Y nuevamente, si es primo, lo agrego a la lista. Y ahora vale 3. Y así va a estar preguntando por todos los números. Pregunta por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, etc. Ya, ¿y cuál va a ser mi condición de parada aquí? La longitud de la lista quizás. No, porque si cuento hasta n, voy a obtener lo mismo que la vez pasada, ¿no? Quizás la condición de parada sea la longitud final de la lista, ¿sí o no?
Entonces, aquí voy a preguntar si la longitud de la lista hasta ahora es igual a n, porque recuerden que n es la cantidad de números primos que yo quiero obtener. O sea, básicamente es la longitud de la lista. Eso es lo que me indica este número. Entonces yo digo, si la longitud de la lista es igual a n, entonces break, sal del bucle infinito y retórname la lista. ¿Okay? Entonces, en cada iteración va a decidir si agrega el número o no y luego va a preguntar. Si la longitud ya llegó a n, pues sales del bucle, ¿no? Si no, sigue repitiéndose. ¿Okay? Esa va a ser la condición de parada entonces. Creo esta clase, vamos a ver si ahora sí funciona. Ya pasó algo, creo, acá. Miren, fíjense que aquí algo hemos hecho mal, por lo que nunca retorna, porque quiere decir que quizás el bucle infinito sigue recorriendo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Dice, pero n no era la cantidad de primos que desea extraer. Claro, o sea, n es la cantidad de primos, pero recuerda que la longitud de la lista también está determinada por la cantidad de primos. O sea, si yo pongo, si n vale 5, la longitud de la lista que me tiene que salir es 5 también. ¿Verdad? Tiene sentido, ¿no? Ya, pero aquí hay un error. A ver, por alguna razón se ha quedado en el bucle infinito. A ver, vamos a analizarlo. N vale 5. Ok, si el número 1 es primo, lo agregamos. Entonces la lista ahora va a tener un elemento. Y ahora i vale 2. Ahora, si la longitud de la lista es igual a 5, obviamente no. Entonces no va a pasar nada. Y va nuevamente a decir, si el número 2 es primo, lo agrego. Ya, falta un else, creo. ¿O no? Ya sé qué pasa. Yo solamente estoy aumentando, incrementando la variable i, si es que el número que estoy evaluando es primo. Pero, ¿qué pasa si esto no se cumple? Nunca estoy incrementando la variable i, ¿verdad? Entonces, este incremento de i no debería ir dentro del if, sino debería ir afuera. O bien al final también. Aquí al final. O sea, este incremento no debe depender de ninguna condición. Este incremento siempre se tiene que dar. ¿Ok? También, claro, también, ¿no? El segundo if debería ir dentro del primer if. Sí, también podría ser. No va a cambiar en nada, pero sí sería un código más eficiente. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo ahora. Vean que ahora sí tengo los 5 primeros primos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 10 acá, tengo los 10 primeros primos ahora. ¿Ok? Entonces, al parecer esto ya está bien. Pero como dice aquí Andrés, es correcto lo que dice, porque a pesar de que este código está bien y funciona, no quiere decir que sea el código más eficiente. Lo podemos hacer más eficiente. ¿A qué me refiero con más eficiente? A que demore menos en calcular. Entonces, vean que si yo coloco el if, si no lo coloco adentro de este if, estoy haciendo que siempre pregunte por la longitud de la lista. Pero ¿qué sentido tiene preguntar por la longitud de la lista si es que yo no he agregado nada? O sea, si yo sé que no he agregado ningún elemento a la lista, ¿para qué voy a estar preguntando nuevamente por la longitud?
¿verdad? Lo ideal sería preguntar por la longitud solamente si es que he agregado un elemento, ¿no? O sea, agrego un elemento y pregunto cuánto mide ahora, ¿verdad? Eso tiene un poco más de sentido. Entonces, aquí yo estoy mejorando la eficiencia del código porque ya no estoy ejecutando esto por las puras, solo lo estoy ejecutando cuando añado un elemento. ¿Ok? Entonces, si esto no se cumple, si el número no es primo, lo único que hago es incrementar la variable. Ya no pregunto por la longitud de la lista porque obviamente esto me va a decir que no ha llegado todavía, ¿no? Porque no ha aumentado nada. Entonces, aquí solamente estoy mejorando la eficiencia del código, aunque el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. No sé si quedó claro esa parte, ¿hay alguna duda ahí? Pero esa línea que usted dice que no se debe colocar, ¿se elimina o se queda allí para mejorar? O sea, yo pienso que es mejor eliminarla para mejorar la eficiencia del código. ¿Cuál línea? ¿A cuál línea te refieres? Porque yo no he eliminado ninguna línea, solamente lo he identado. No he eliminado una. En la que usted está diciendo que eso no hace nada el preguntar por la longitud de la lista y que haga un break. Realmente no se va a cumplir esa parte porque usted no está agregando nada. Solamente le Claro, dice que cuando le dé los 5 números, ya él se tira automáticamente porque la condición se cumple. Entonces mi claro, o sea, pregunta es si podemos eliminar la línea del if que está dentro, que dice el if len lista igual n break. ya, ¿qué pasa si lo eliminamos? O sea, lo Ajá. comento ya, para que esté ahí. Ya, primos 10. ¿Qué va a pasar? Nunca va a retornar. Va a Ok, quedar en el loop ok, infinito. ok. Que se queda Sí, infinito. claro. ¿Por qué? Ya Porque entiendo. si yo no le coloco esto, va a estar preguntando, agregando, incrementando. Pregunta, agrega, Ya, incrementa y nunca va a parar, nunca va a salir del bucle. Entonces, entendí. esta línea de código lo agrego ¿para qué? Para que en algún momento Solamente, salga del bucle, ¿no? ¿Y cuándo sale? ok. Cuando ya la longitud de la lista es pues el parámetro que yo he colocado No, aquí. como dijo hace un momento que usted como no está agregando nada, con eso, eso no hacía nada el if, yo pensé que había que eliminarlo, pero veo que sí hace una función. Ya. Está bien, está bien. Claro, no, yo me refería a que este if, en realidad, si yo lo coloco acá, ¿ok? Fíjese que ahora este if ya no depende de este de acá. Ok, sí, Son ciertamente. independientes, ¿no? Entonces, si este if es falso, o sea, si esto es falso, no agrego nada a la lista. Entonces, ¿para qué preguntaría Exactamente. por la longitud si no he agregado nada? Exactamente. Claro, entonces para O sea, mejorar la eficiencia, lo que quiso solamente, decir fue que el F queda independiente para que solamente se detenga el programa cuando ya ¿no? se Claro, exactamente. La idea ahí era preguntar solamente si es que he agregado algo, ¿no? Porque si no, redundante, ¿no? Si no agrego nada, ¿para qué voy a preguntar? Esa es la idea. Listo, muy bien. A ver, nos quedan solamente 10 minutos. Tenía preparado por acá 3 ejercicios más que son un poquito más extensos para que puedan ir practicando. Voy a compartirles pantalla mejor. Ya, miren, aquí tengo 3 ejercicios que son un poquito más largos, como pueden ver. Entonces, ese es el primero que vamos a hacer. Ya no necesariamente vamos a realizar funciones, simplemente es para recordar un poco los temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que dice escribir un programa que permita leer una cadena formada por el nombre de 2 países separados por un guión, y luego de ello crear una función que se encargará de intercambiar el orden de los países y retornar esa nueva cadena. Por ejemplo,
que el programa te diga, ¿no? Ingresa a dos países separados por guión. Y tú le ingresas, Perú, guión, Colombia. Y el resultado que te debe arrojar el programa es esos países intercambiados. O sea, Colombia, guión, Perú. Entonces, esa es la idea de ese ejercicio. Le pueden tomar, si gustan, un screenshot para que tengan ahí el problema y el ejemplo. Pero no está presentando la pantalla, profe. Ah, no estoy presentando, creo que los demás sí lo ven. Bueno, Dice ejercicios variados. yo solamente lo veo a usted y su fotografía en donde estaba presentando ante la pantalla. Ah, qué raro, porque los demás dicen que sí lo pueden ver. A ver, en todo caso voy a nuevamente compartirlo a ver si funciona esta vez. A ver, ahí Ángel me comenta si lo puedes ver. Ahora sí, gracias. Bien, listo. Muy bien, ese es uno de los ejercicios que va a quedar para que ustedes lo intenten hacer por su cuenta. Les voy a mostrar ahora el siguiente, que es este de aquí. Por ejemplo, desarrollar un programa que permita leer por teclado el nombre de 10 visitadores médicos, ¿no? Esto ya saben cómo hacerlo con un input. ¿Y cuántas veces? Pues 10, ¿no? 10 veces. Pueden poner un for, por ejemplo, ¿no? For i in range 10 y preguntar, ¿no? Ingresar médico y así la variable i va a ir cambiando y las preguntas van a ser ingresar médico 1, médico 2, médico 3. Luego, a cada trabajador, el programa deberá asignar una manera aleatoria uno de los siguientes 4 distritos, ¿no? De Lima, por ejemplo. La Molina, Lince, Miraflores, Monterrico. Siendo cada distrito asignado almacenado en otra lista. Pueden haber 2 o más trabajadores con un mismo distrito, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es mostrar un reporte final, el nombre de cada visitador, una flechita y el distrito al que se le asignó. La asignación del distrito es aleatoria. Ya saben cómo hacer una asignación aleatoria, ¿no? Con la librería random. Una opción puede ser crear una lista con los 4 distritos, ¿verdad? Y recuerdan ese método de random que era para aleatoriamente escoger un elemento de una lista. Y lo pueden ir haciendo por cada uno de los nombres ingresados, ¿no? Para al final generar un reporte. ¿Ok? Esa es la idea de ese ejercicio. Y por último, tómenle foto, por favor, creo. Ojalá que todos lo hayan podido tomar. Y para finalizar, este de aquí, miren. Desarrolle un programa que permita crear una lista con n valores aleatorios, enteros de 3 dígitos, ¿ok? Donde lo que vamos a tener que ingresar nosotros como usuarios simplemente será el número n. Por ejemplo, el programa nos dirá, ¿no? Ingrese un número, nosotros ingresamos 10. Entonces, el programa nos tiene que generar automáticamente 10 números aleatorios de 3 dígitos, como vemos ahí, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuántos hay? A ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 justo, ¿no? Entonces, nosotros solo colocamos el número 10. El programa nos genera 10 números de 3 cifras aleatorios y luego nos suelta, ¿no? El promedio es tanto, de los 10 números, y también nos dice cuántos números pares hay en todos los números. Por ejemplo, ahí dentro de los 10 números vemos que hay 4 números pares, entonces está sacando cantidad de números pares 4. Si gustan, pueden usar funciones para hallar el promedio, una función para hallar el promedio,
pueden crear otra función para hallar la cantidad de números pares dentro de una lista, que es sencillo también, ¿no? Iteran la lista, o sea, por cada elemento en la lista, si el número residuo 2 es igual a 0, ya saben, ¿no? Así se incrementa la cantidad de pares. Si no, no. Algo así. ¿Cómo generar números aleatorios de 3 cifras? ¿Recuerdan la función de random que es randint? En este caso, como queremos que sean números de 3 cifras, pues le tendremos que especificar que el rango de ese que buscamos va a estar entre el 100 y el 999, ¿no? Y eso lo y generamos con un bucle for o while de 10 iteraciones, generamos 10 veces esos números aleatorios. Ok, tómenle foto por favor. Entonces, con esos 3 ejercicios, inténtenlos. No están nada difíciles como lo pueden ver. Se pueden hacer tranquilamente en pocos minutos. Pero la idea es de que ustedes vayan practicando y ya estén un poco más formados con todo lo que hemos visto, ¿no? Que corresponde a Python básico. Y eso, chicos, entonces, ya para finalizar el curso, no sé qué les pareció, qué les parecieron los temas, si les pareció complicado, sencillo, divertido, aburrido, quizás, no sé. Coméntenme. Bueno, De por mi repente, parte, quizás. Sí. estuvieron muy buenos los ejercicios. Y las aplicaciones, bueno, se puede llevar al área que uno se vaya a desarrollar algún sistema o alguna aplicación que uno quiera usar en la vida de uno de trabajo. Pero los ejercicios están, digamos, bien orientados y la aplicación muy sencilla y con un lenguaje bastante apropiado de mi parte. No sé el resto. Ok, muchas gracias, Ángel, por tu aportación. Y claro que sí, ¿no? La idea es de que adquiramos esos conocimientos básicos de programación y podamos nosotros aplicarlo a cualquier área de donde nos desempeñemos, ¿no? Para crear aplicaciones automatizadas. Con respecto a si es que habrá un curso de Python nivel intermedio, eso no lo sé, no te lo puedo asegurar, Donovan. Eso lo podrían preguntar con el área académica. Por mi parte, yo solo he tenido asignado este curso de Python básico. Quizás pueda ser que haya un nivel intermedio, no lo sé. Pero me imagino que ya se les estarán comunicando, ¿no? En caso eso suceda. Ujú. El link del collab, ¿verdad? Sí, 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 me olvidaba. Casi me olvido. Uy, ¿dónde está? Ya, ahí está. Compartir. Listo. Aquí les envío el link. Ahí pueden ingresar. Listo, chicos. Entonces, sin más nada, ya me despido y ojalá